su palabra en estos pocos minutos que nos quedan. Y vamos a saludar al pastor Azael. Me dijo que hoy no tenía culto y que iba a estar escuchándonos acá en la grabación del mensaje del día de hoy. Así de que lo saludamos desde acá, desde Matamoros, Tamaulipas, de la Iglesia Bautista Jerusalén. Bueno, vamos a abrir la escritura ya en primera epístola a los Corintios, capítulo número 11, versículo del 2 al 5. El velo en la mujer es el sermón de este día que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros. Permítanme a mí leer del versículo 2 hasta el versículo número 4 y en su oportunidad en el 5 lo hacemos todo. ¿Lo tenemos? Dice la hermosa palabra de nuestro Señor: os hago, hermanos, porque todos acordáis de mí. Y bueno, retener las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepas una cosa, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y pues Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o que profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza juntos. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Señor, gracias porque tenemos tu palabra en nuestras manos. Eso nos dice que tenemos una nueva oportunidad de deleitarnos, Señor, en tu palabra. Y después de esto, cumplir las peticiones de nuestro corazón, como dice allá el Salmo 37:5. Gracias, Señor, porque algunos hemos tenido un día ajetreado, un día, Señor, que hemos estado corriendo de aquí para allá, pero al venir a este lugar, Señor, todo cansancio, todo esfuerzo, Señor, toda pase que tenemos con nosotros, se nos olvida, Señor, porque tu linda y santa presencia nos inunda de ti. Sigue bendiciendo, sigue, Señor, estando con nosotros en la Jerusalén y en todo lugar en donde tu nombre sea exaltado. Bendice mis labios y que solamente palabras tuyas salgan de mi boca, en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar su asiento, hermano. Mire, hemos comenzado a estudiar versículo por versículo esta hermosa epístola ya desde hace mucho tiempo, 30 jueves para ser exactos, y gracias al Señor porque hemos tenido esta oportunidad, porque ha sido verdaderamente fascinante, ¿no? Estar descubriendo el carácter de un Pablo, a veces arrebatado, a veces regañón, a veces cambia el tono y es un padre amoroso para con la iglesia de Corinto, preocupado con esa iglesia. Y bueno, nosotros también hemos aprendido a que cuando tenemos que leer la palabra de nuestro Señor, no nos hemos encerrado solamente en lo que Pablo le escribió a esta iglesia localista de Corinto, allá en Grecia hace 2000 años, sino que hemos analizado, hemos interpretado a través de la luz que nos da la sabiduría, que nos da el Espíritu Santo, y hemos actuado en consecuencia para tocar ciertos temas que otros autores han escrito, en lo que cada jueves nosotros hemos estado analizando, hemos estado leyendo, y nos hemos dado cuenta de que el apóstol Pablo amaba tanto, pero tanto a los corintios, que se preocupaba aún a la distancia. Él escribió esta carta desde Éfeso, pero siempre estaba al pendiente de la iglesia. Tenemos pues también que hemos estado analizando otros textos que están al alcance de lo que el apóstol Pablo ha estado escribiendo. Y hemos aprendido también lo que escribió el apóstol Pablo algunos años después, ya no a una iglesia, sino a uno de sus mejores discípulos, el discípulo amado, allá en Timoteo, capítulo número 3, versículo número 16, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y por eso nosotros hemos tocado cada parte, cada coma, cada punto, cada idea expresada del apóstol Pablo acá a esta hermosa carta a los Corintios como la verdad de Dios. Y hoy no va a ser la excepción, en el cual cada uno de nosotros vamos a tener a bien digerir lo que el apóstol Pablo escribió. Usted sabe que en mí ha tenido un pastor que le predica al Dios de las almas.
y no solamente a las almas de Dios, que al momento de estar predicando este sermón, que ya es el 311 que predico frente a usted, yo no sé si usted ha estado en todos los 311 sermones que yo he estado predicando acá en nuestra iglesia, pero si usted ha estado en la mayoría de ellos, sabe que yo no soy un pastor que da de bibliazos o que utiliza el púlpito de una manera así para dedicárselo a alguien en especial. No, yo siempre le digo al Señor, habla tú lo que tú quieres hablar hacia la iglesia Jerusalén, porque es su iglesia, no es la mía. Yo me siento parte de la iglesia, y cada vez que predico lo hago empezando de la parte de atrás de mí hacia adelante, así de que no se sienta usted alardeado acerca de que no porque no sea importante para mí, sino porque no es la manera, no es mi forma de predicar, ¿verdad? De aquí, darle de bibliazo, ¿verdad? Yo no soy un pastor opresor, regañón, sino más bien pienso y creo que así como el Señor Jesucristo nos educó en el amor del Señor, no quitándole cosas, no poniéndole cosas. Usted sabe que cuando hemos dicho que aquí es blanco es porque es blanco, y aunque usted me diga si lo ponemos grisecito, es blanco y es blanco. Y cuando usted me ha preguntado mi opinión, yo se la he dicho con toda claridad, ¿verdad? Hay ocasiones en que quizá usted no me vaya a hacer caso, pero usted ya sabe el punto de vista que nosotros guardamos acerca de algunas de las cosas. Y hoy es un tema controversial, el uso del velo en nuestras iglesias. Y el primer punto, hermanos, nos lleva a sujetarnos a que usar el velo no es una regla de fe. Por ejemplo, abramos la escritura ya, los que no la han cerrado, en el versículo 5 del capítulo número 11. Vamos a empezar un poquito a escudriñar, a desmenuzar, ¿no? Así como cuando desmenuzamos el pollito para hacer una ensalada de pollo tan rica que sabe. Vamos a saborear la escritura y vamos a analizar la escritura sin un tono de irnos por un lugar o para el otro, sino solamente para el rumbo que el Señor nos quiere llevar. Pero toda mujer que ora o que profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ha habido una tremenda controversia, amados hermanos, en esta parte de la palabra de Dios. Así que muchos hermanos sinceramente creen que Pablo ordena que toda mujer cristiana, y no solo las mujeres de Corinto y de aquella época, deben de usar velo en dos ocasiones: cuando ora y cuando profetiza. Pero habemos otros que pensamos que no es así. Honestamente, y en el amor del Señor, nosotros, de los bautistas, la posesión de la Iglesia Bautista de Jerusalén, en esta parte, es que nosotros pensamos que esto no es una regla de fe, que esto fue una costumbre, que esto fue algo que se usó hace 2000 años, y específicamente en la iglesia de Corinto. ¿Por qué, pastor? Bueno, según las reglas de la hermenéutica. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, la hermenéutica es la ciencia, el arte de nosotros tomar las escrituras y darles una correcta interpretación. Pastor, pero que la palabra de Dios no habla por sí misma. Habla por sí misma, pero siempre tiene un propósito para su vida, siempre tiene un propósito para la iglesia. Y hoy vamos a descubrir que el usar velo en las iglesias no es una regla de fe. Pastor, ¿pero qué es una regla de fe? Bueno, una regla de fe, mis amados hermanos, es algo que como seres humanos nos lleva a obtener la salvación. Bueno, si usar velo en la iglesia no es una regla de fe, póngame los ejemplos de lo que podría ser una regla de fe. ¿Okay? Una regla de fe, por ejemplo, puede ser que usted y yo pensamos, creemos en nuestro corazón que a través del Señor Jesucristo tenemos la salvación. Esa es una regla de fe que no podemos cambiar, que no es localista, que no es una costumbre, que no es de los bautistas, sino que es toda persona que cree en Jesús. Otra regla de fe, pastor. Otra regla de fe es
que nosotros creemos que el Señor Jesucristo fue muerto y que al tercer día resucitó, venció a la muerte con poder, y ahora dice la palabra que está a la derecha del Padre, preparando morada para nosotros. Esa es una regla de fe. Entonces, antes de continuar con el estudio, entendamos una cosa: no es pecado traer velo a la iglesia, pero tampoco es pecado no traer velo a la iglesia. Ajá. Entonces, pastor, usted puede traer velo y no hay ningún problema. Usted no puede traer velo y tampoco hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no es una regla de fe. Pablo no está hablando de salvación. Recuerde, la mayoría de los versículos y capítulos escritos en las dos epístolas a los Corintios es para corregir algunas cosas que se estaban dando en la iglesia. Y como aquellos estaban tan deschavetados, el apóstol Pablo a veces hasta se asustaba de las noticias que le llevaban los de Core. ¿Quiénes eran los de Core, pastor? Pues unos chismosos, ¿verdad?, que le informaban cómo estaba la cosa en la iglesia, o más bien comunicadores, ¿verdad?, de su grupo de trabajo. Y entonces el apóstol Pablo entendió una cosa. Él dijo, bueno, ¿y qué es eso del velo? Debemos nosotros de comprender que en ningún otro lado el mismo Pablo volvió a escribir del velo. En ningún otro lado. Entonces, para nosotros tener una regla de fe, debe de cubrir tres cosas. Uno, esa regla de fe debe ser escrita en diferente momento de la historia de la iglesia y debe ser cubierta por al menos tres autores bíblicos diferentes, o debe ser dicho con toda contundencia por Dios o por Jesús. Algo, pastor, dicho por Dios, aunque sea una sola vez, que es una regla de fe. Bueno, los 10 mandamientos que Moisés tuvo que volverlos a escribir porque aquellos lo hicieron enojar y lo rompió. Eso es un mandamiento. Pero eso que nosotros estamos hablando es una costumbre. No es una regla de fe. No es algo que si lo haces te va a afectar, o que si no lo haces no te va a afectar. Quizá usted ahorita se está preguntando, pastor, ¿y entonces por qué Pablo escribió el versículo número 5? Bueno, esa es la pregunta importante, reflexiva, que nos va a ayudar a nosotros a comprender más de por qué Pablo la escribió. Si usted ve en la parte de arriba del versículo número 2 del capítulo número 11, allí existe un subtítulo, que dicho sea de paso, este subtítulo, que en esta parte es Atavío de las Mujeres, no fue escrito por los mismos escritores. Eso se dio después por otras personas para que nosotros pudiéramos entender un poquito mejor, seccionar la palabra de Dios y ver por el puro título que contenía esa sección de la palabra de Dios. Entonces, déjeme primero aclarar que el apóstol Pablo, cuando estaba hablando aquí, no estaba hablando precisamente del atavío, estaba hablando de la autoridad que debemos nosotros de tener hacia con Dios, y de la autoridad que viene seguida de Dios, Jesucristo, el hombre y la mujer. Versículo número 3 del capítulo número 11. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es decir, Pablo no fue a Éfeso y le dijo a las personas, a las mujeres, ustedes deben de usar velo. Pablo no se cambió a Filipos y dijo, ustedes deben de usar velo. Pablo no fue a Roma y dijo, ustedes deben de usar velo. Sin embargo, en todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió, sí escribía con toda contundencia que Jesucristo es el Señor y que a través de Él hay salvación y que nosotros somos una nueva criatura después de que lo hemos aceptado. Entonces, ya usted y yo hemos sabido cómo, hemos aprendido cómo escribe el apóstol Pablo, y entonces él no escribe como un mandato, sino como una sugerencia. Es más,
Al principio el apóstol Pablo no lo entendía, porque llegaron unas personas y le dijeron: oye, apóstol Pablo, el velo en la iglesia, ¿qué nos dices? Y el apóstol Pablo se sorprendió y dijo: mira, ¿y qué es eso del velo? Bueno, lo que pasa es que tenemos un tremendo problema en la iglesia por eso del velo. Dijo: bueno, yo no voy a escribir lo del velo si no es importante, mejor voy a escribir de otras cosas que son más importantes. Y entonces le dijeron eso: no, quizá acá en Éfeso, donde tú estás tranquilo, no tiene nada que ver, pero fíjate que allá en Corinto, legalmente, si un esposo ve que su mujer sale sin velo, él tiene la autoridad de matarla, de llevarla a juicio y que haya un divorcio. Y entonces el apóstol Pablo dijo: ah, caray, entonces voy a poner más cuidado en eso y voy a hacer no la forma en la que se debe de vestir, sino voy a definir la autoridad que nosotros debemos de tener. Tito, capítulo número 3, versículo número 1. Entonces el apóstol Pablo empezó a escribir y decirnos como lo que nos dice ahora a nosotros, que debemos de respetar a nuestras autoridades. Tito 3:1 dice la palabra del Señor: recuérdales que se sujeten ¿a quiénes? A los gobernantes y autoridades, que obedezcas, que estén dispuestas a toda buena obra. O sea, él dijo: ok, vamos a tocar las cosas como son. Lo que yo explico en Éfeso no es que venga a Corinto y lo haya cambiado, que cambie el discurso en Roma, no, pero hay sus cuestiones locales. Un ejemplo, pastor, actual. Bueno, en México. En México, todas las iglesias cristianas y no cristianas deben de tener ante la autoridad una figura que se denomina asociación religiosa. ¿Y qué debemos de hacer, pastor? Bueno, nuestra iglesia está en proceso para que a los 5 años se convierta en una asociación religiosa. Y en África, ¿cómo le hace Ubaldo Chess? La vez que usted lo visitó en África, allá no hay nada de asociaciones religiosas. Entonces yo no puedo llegar con Ubaldo y decirle: oye, ¿cómo vas con la asociación religiosa? Él me va a decir: es que aquí en Marruecos no es necesario. Es una cuestión local, es una cuestión de las autoridades en México. Entonces fue algo muy parecido a lo que el apóstol Pablo razonó y dijo: ok, esto solamente es para la iglesia. Y si entonces las mujeres están optando de entrar a la iglesia sin velo y ponerse enfrente de los hombres y decirle: aquí no me pueden hacer nada porque si me puedo quitar el velo o no me lo puedo poner, hago lo que quiero. Y él dijo: bueno, dentro de la iglesia, por favor, pónganse el velo. No porque sea cuestión de salvación, sino porque les puede ir mal saliendo. Otra cosa, el velo fue una costumbre de una ciudad de hace 2000 años. Juan 13:5. Ahora vamos a ver una costumbre que se hizo en un momento en la Biblia y que ahora ya más no se hace. ¿La hemos dejado de hacer? Sí, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es una regla de fe, porque no es algo en el cual nosotros vayamos a perder la salvación. Usted un día se levanta y diga: bueno, yo ya no más quiero de Cristo, yo ya no voy a seguir a Cristo, voy a ser un adorador de la muerte, ahora voy a ser una persona que va a hablar mal de Cristo. Entonces ahí usted está perdiendo la salvación. Juan 13:5 dice: luego puso agua en un lebrillo, Señor Jesucristo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Para el pueblo judío eso era una costumbre. El lavarle los pies unos a otros era un rasgo de hospitalidad. ¿Qué hacía cuando una persona llegaba a su casa? La persona le decía: mira, quítate tus chanclas y te voy a lavar los zapatos, te voy a lavar los pies. Hasta cierto punto se entiende. El piso en el que ellos andaban, pura tierra, puro lodo. El calzado que ellos traían no es el calzado que nosotros ahora traemos. Pastor, pero si el Señor Jesucristo lo hacía. Sí, hermano, pero ¿quiénes de nosotros no empezamos a lavar los pies a nosotros? Yo corro. Si usted me los quiere lavar, no sé. Si usted se los quiere lavar de lado, pues no sé. Pero esa fue una costumbre de antes. ¿Qué hacemos entonces ahora?
le damos un vaso con agua, la sentamos en una silla confortable, la invitamos a un café, le invitamos unas galletitas, lo invitamos a cenar, lo invitamos a comer. ¿Sigue siendo la regla de hospitalidad? Sí, pero ya no le voy a decir que se quite los pies para lavar los zapatos, para lavar los pies. Entonces, eso es cuestiones de que se dieron y que ya no se dan más y no pasa nada. Mire, si hemos llegado hasta aquí y no he tenido yo la suficiente habilidad para ser tan claro en la postura de los bautistas y de Jerusalén en cuanto al velo, déjeme ponerlo de esta manera. No es que usted tiene que traer velo a la iglesia. Eso fue una costumbre. Aparte fue de una sola ciudad, en Corinto y sus alrededores. No le voy a presionar yo a que se ponga velo, ni a que se lo quite. Yo no voy a decir nada. Donde yo sí diría algo es que a usted le ponga a decirle a las otras hermanas que debe de entrar con velo a la iglesia, porque eso no es. Y también se me subiría lo López si usted empieza a hacer lo opuesto. Si usted le empieza a decir a una persona que entra con velo a la iglesia que se lo quite, mejor dejémoslo así y ocupémonos en otras cosas que son más importantes, como ganar almas. No es pecado traer velo. No trae. No es pecado no traerlo. Pues no trae, sí trae, como sea. Pero en el amor del Señor le digo, hemos estado muy bien en esos 3 años que hemos estado caminando. No es tiempo para empezar a discutir cuestiones que no son tan importantes dentro de la iglesia. Para reafirmar esto, de que el velo no constituye una regla de fe, para reafirmar esto, que el mismo apóstol Pablo nunca más vuelve a escribir de esto, ni ningún otro autor bíblico, ni Dios, ni Jesús. Veamos cómo termina esta parte de esta epístola el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo número 11, versículo del 11 al 16, y con esto estamos a punto de terminar. Díganme un amén cuando lo tengamos, porque es bien importante cerrar y ver la opinión con la que el apóstol Pablo cerró este tema del velo. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces aquí empieza ya el apóstol Pablo a definir su postura como apóstol, a definir su postura como seguidor de Cristo y a definir la postura que hasta el día de hoy, como bautistas, como Iglesia Bautista de Jerusalén y como su pastor, nosotros definimos. Juzgad vosotros mismos. Tú, Corinto, te hace 2000 años. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma, Dios en la creación, nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello, ¿qué dicen? Le es honroso. Entonces yo, Pablo, seguidor de Cristo, digo esto, porque en lugar del velo del cual tú hablas, le es dado ¿qué? Cabello. Con todo esto, y lo mismo digo yo acá, con todo esto, si alguno quiere ser ¿qué? Nosotros no tenemos tal costumbre, ni que dicen, ni las iglesias de Dios. Entonces, su pastor, su iglesia, la denominación bautista, no queremos ser contenciosos de ninguna manera. Y usted sabe que a mí ni me gusta pelear por pequeños detalles. Yo peleo contra el enemigo y yo espero que usted también.
peleemos por cosas importantes, pero ni nosotros, ni ninguna iglesia de Dios aceptamos el velo como un mandato o una regla de fe. Iglesias que lo quieren traer, háganlo. Hermanas que lo quieren traer, háganlo. Iglesias que no lo quieren traer, no lo traigan. Hermanas que no lo quieren traer, no lo traigan. Pero seamos alegres y estemos contentos con el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque a veces confundimos, Señor, y a veces malinterpretamos tu palabra. Perdón, Señor, si hemos caído en esa ocasión, si hemos caído, Señor, en alguna mala interpretación de tu palabra. Pero te pedimos que sigas estando con nosotros. No somos perfectos, Señor. Quizá seamos la iglesia más imperfecta de la ciudad, de México, del mundo, Señor. Pero algo sí tenemos acá. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Y queremos hacer las cosas mejor. No para demostración alguna, para nadie, Señor. Solamente para ti. Por el gran amor que tú nos has tenido al venir a morir por nosotros. Permite que la visión no se distorsione por los pequeños detalles, sino que podamos profundizar que las almas se están perdiendo y que tenemos que ir a rescatarlas como iglesia unida, como un cuerpo que somos. En Cristo Jesús. Amén.